La primera lectura de este domingo nos hace una síntesis de lo que es la responsabilidad de cada uno de nosotros por nuestra propia vida y nuestros actos ante Dios. Tendremos que rendirle cuentas a Dios de nuestros actos, no de los actos de nuestros padres, no de los actos de nuestros hijos, no de los actos de cualquier otra persona, sino de nosotros mismos. Cada uno de nosotros es responsable ante Dios de su propia vida. Y por tanto, se nos subraya que cada uno será premiado, castigado según viva. ¿Y esto por qué? Porque hay una tendencia en el ser humano en dos sentidos. Una, en justificarse, o vamos a decir así, que arroparse en los actos de otros, como por ejemplo en la virtud de los propios padres. Si mis padres fueron muy buenos, si mis padres fueron muy religiosos, si mis padres fueron especialmente devotos, siento que algo de eso me llega a mí, que por tanto yo me puedo salvar porque mi familia es buena. Si yo no tengo actos de amor, si yo no tengo amor, no soy nada. Es una tentación, pero también está esto muy frecuentemente en otro sentido, en justificarse porque todo mundo lo hace, todos son pecadores, todo mundo vive mal, entonces nos justificamos diciendo es que la sociedad me corrompe, es que todo el mundo es así, es que yo no soy peor que los demás, sintiendo que por eso ya estoy justificado. Y de nuevo el Señor nos dice, ni lo sueñes, que tú no te salvas por la virtud de los otros y tú tampoco se te perdona porque los demás sean iguales o peores que tú, sino que a cada uno se le pedirá cuentas de su propia vida, de sus actos ante Dios. Nuestra vida está construida como un edificio y los ladrillos que conforman el edificio de nuestra vida son precisamente los actos de moralidad, actos morales, que significa que cada vez que yo tomo una decisión, cada vez que yo obro el bien y rechazo el mal, yo estoy edificando mi vida, estoy haciéndome persona. Tú eres quien eres por las decisiones que has tomado, por los actos que has emprendido, por el bien que has hecho, pero también por el mal que has obrado. Y eso te conforma y te constituye. Y esta obra, este edificio que es nuestra vida, la gran obra de nuestra vida, cada uno es responsable de hacerla. En ese sentido, yo lo suelo decir a los papás cuando bautizan a sus hijos, recordarles que la función de los papás, mientras forman a los hijos, mientras son menores de edad, es ayudarles no a construir el edificio, sino a poner los cimientos, los fundamentos sólidos. Para que un edificio se pueda construir hacia arriba, primero hay que excavar hacia abajo, hay que poner fundamentos, pilares sólidos, y esos son los valores, y esos son los buenos ejemplos, y esos son las lecciones de vida que se da a los hijos, para ayudarles a tener unos cimientos sobre los cuales ellos, no los padres, ellos van a construir su propio edificio con su propio esfuerzo. Pero puede haber, y de hecho con mucha frecuencia pasa, que puede ser que mis padres o no pusieron todos los cimientos o simplemente no me los dieron. No me enseñaron a amar a Dios, o no me enseñaron los valores más importantes, o no me enseñaron la oración, o no me enseñaron a apreciar las cosas importantes de la vida. ¿Y qué pasa en esos casos? Pues me tocará doble trabajo, poner mis propios cimientos y levantar mi edificio. Pero nadie puede decir que yo me condeno por culpa de otros. Cada uno es responsable de su propia existencia ante Dios. Y es esto lo que el Evangelio de hoy nos está transmitiendo. En esta parábola muy sencilla, dos hijos, uno dijo, no quiero ir, pero al final se arrepintió y fue. Imagen de los pecadores arrepentidos. Y otro, que es la imagen del hijo que dijo, sí, ya voy, pero nunca llegó. Que es la gran tentación.
las personas que se consideran mejores que los demás. San Pablo dijo en esta lectura de manera muy certera. Dice, consideren a los demás como superiores a ustedes. Si yo caigo en la falacia de pensar que mi vida es mejor a la de los demás, entonces yo ya no considero como una opción la necesidad de convertirme. Y ahí estaba el problema de los judíos a los cuales Jesús estaba diciendo esta parábola. Ustedes se sienten que ya son buenos por ciertos actos que hacen, pero al final no viven la voluntad de Dios. Y es un peligro, es una tentación grande, que yo sienta que yo estoy bien, que yo soy mejor que los otros. Y a los otros los veo por debajo. Eso sí les va a ir mal, pero yo me siento que soy bueno. No me reconozco realmente pecador necesitado de misericordia. Entonces, eso es terrible. Porque vivo pensando que soy bueno, pero en realidad, aunque en el Padre Nuestro diga, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, vivo haciendo mi propia voluntad todo el tiempo. Vivo sin cumplir realmente los mandamientos de Dios. Vivo sin realmente considerar si a Dios le agrada mis decisiones, si a Dios le agrada mi manera de ser, si a Dios le agrada mi modo de tratar a los demás. Y entonces no le consulto al Señor nada. Yo vivo como yo quiero. Esa es una tentación que se nos presenta, vivir de ese modo. Hágase en mí según mi palabra. Terrible. Entonces, por eso Jesús dijo estas palabras tan punzantes, tan duras, pero reales. Dijo a esos que se sentían unos santos y que se sentían mejor que los otros, les dijo, los publicanos y las prostitutas les llevan la delantera a ustedes en el reino de los cielos. ¿A qué se refería Jesús? Obviamente no estaba alabando ni la avaricia de los publicanos ni la lujuria de las prostitutas. Estaba diciendo que esas personas, porque habían tocado fondo, es más fácil que se arrepientan y cambien. Todos necesitamos arrepentirnos y cambiar, pero algunos podrán reconocerse pecadores, se arrepentirán y cambiarán, y otros jamás aceptarán que les hace falta conversión. Jamás aceptarán que no han vivido haciendo la voluntad de Dios, sino que han vivido haciendo lo que les pega la gana, que han pasado por encima de los demás con soberbia y no lo reconocen. Sienten que son buenos, que tienen derecho a todo. Entonces, esta es la encrucijada que se nos presenta delante. Y en ese contexto podemos escuchar las palabras que hoy San Pablo nos dice en la carta a los Filipenses, que escuchamos en la segunda lectura. No obren por rivalidad, ni por ostentación, o sea, para que los vea la gente. Consideren por humildad a los demás como superiores a ustedes mismos, como mejores que ustedes mismos. Sirvan a los otros. No se encierren en sus intereses. Busquen el interés de los demás, no el propio. Cuando leemos estas cosas, entonces es allí donde podemos decir, ¿de verdad necesito conversión o siento que soy bueno? Leyendo esto realmente vemos cuánto nos falta todavía. De estas cosas se nos va a juzgar un día. Tengan entre ustedes los sentimientos de Cristo Jesús, que siendo Dios no consideró como un privilegio su divinidad. Al contrario, se despojó de su rango y se hizo un esclavo. Esto es, hermanos, la fe de nuestra iglesia. Este es el camino de nuestra vida. Y si no es esta la senda que estamos recorriendo, todavía nos falta mucho por recorrer y tal vez muchas personas que nosotros despreciamos, que nosotros pensamos que son lo peor, quizá nos llevan la delantera en el reino de los cielos. Muy fácil que nos sepamos los pecados de todo el mundo y que vayamos por la vida juzgando y diciendo este es un tal por cual, este otro es un esto, este hace lo otro, pero no vemos qué lejos estamos nosotros de convertirnos y tal vez otras personas al tocar fondo se arrepentirán. La pregunta es si nosotros realmente algún día reconoceremos todo lo que nos falta por hacer, por crecer y por cambiar. Que así sea.